Muy bien, chicos, regresamos nuevamente para continuar con el contenido de hoy. Espero que hayan podido levantarse, tomar un poquito de agua, a estirarse, porque la clase sí es un poquito larga y lo que pretendo no es saturarlo, sino que vayamos viendo algunas herramientas. Como ya se dieron cuenta, Photoshop es un programa muy extenso, entonces hay muchísimas cosas que nosotros debemos de aprender. De hecho, voy a estar trabajando, porque también me he dado cuenta de que hay algunas personas que les surgen algunas dudas porque la configuración es un poquito diferente entre algún tipo de versiones, pero para que nos demos cuenta de que es muy similar lo que estamos trabajando, anteriormente yo estaba trabajando con una versión de Photoshop 2019. Me han escrito un par de personas que también tienen algún problema con unas versiones un poquito más antiguas. Voy a trabajar en este ejemplo o en este lapso de clase, lo voy a trabajar con una versión de Photoshop 2015 para que nosotros veamos que también no es tan diferente la configuración del programa. Entonces, les voy a compartir nuevamente mi pantalla y se van a dar cuenta que los cambios visuales realmente no son tan grandes en lo que es nuestro programa de Photoshop. Hay algunas cositas que sí van a cambiar, sí van a variar, y voy a compartir esto para que podamos verlo. Ya tengo por acá, estoy compartiendo lo que es mi pantalla. Entonces, me voy a trasladar a mi programa que es Photoshop, solo que en esta versión en esta ocasión es una versión un poquito más antigua, que sería un Photoshop 2015. En este caso yo voy a abrir un archivo nuevo. En el caso del 2017 en adelante nos aparecía del lado derecho, cuando no tengo nada abierto, me aparece una opción donde me dice crear un nuevo y tengo algunas opciones ya de tutoriales. En este caso este Photoshop es mucho más básico, por decirlo así, pero comparte básicamente todas las opciones que hemos visto anteriormente. Ahora lo que yo voy a hacer es crear un archivo nuevo. En esta opción sí cambia un poco mi menú de diálogo, no es tan completo como el en la anterior. Ya este menú de diálogo es un poquito más limitado y es ahí donde he tenido algunos problemitas, o no problemas, sino que confusiones con algunos chicos. Por eso estoy mostrando este ejemplo de este Photoshop. Aquí pues no tengo las opciones que si quiero trabajar con web, impresión, sino que yo lo tengo que configurar todo de una manera más manual. ¿Qué significa? Que yo tengo que tener ciertos conocimientos previos de qué es un archivo web, qué es un archivo de impresión, pero básicamente lo demás es lo mismo. En el tema primero, voy a crear un archivo nuevo, igual que estábamos trabajando. Voy a trabajar un archivo, pero por configuración, por default, viene el programa configurado en lo que son píxeles. Lo voy a pasar a pulgadas. Voy a trabajar mi anchura de 11 pulgadas, mi altura de 8.5. Si se dan cuenta o hacemos un resumen de lo anterior, en el programa anterior o en otras versiones, no sé si mi hoja la quiero apaisada o vertical. En esta versión de Photoshop no aparece así. Yo lo tengo que configurar desde un principio, entonces tengo que saber bien el tamaño de mi hoja. Estábamos trabajando en un color CMYK, lo configuro nuevamente aquí. Aquí sí me da la opción que si yo quiero mi fondo blanco, color de fondo, transparente u otro. En este caso voy a dejar blanco, bueno, blanco lo hemos trabajado anteriormente, ahora lo que voy a hacer es dejarlo transparente para que veamos qué es lo que pasa. Y automáticamente me genera una nueva hoja de trabajo. Cuando lo estábamos haciendo anteriormente me aparecía mi hoja de trabajo en blanco, ahora me aparece completamente transparente porque yo la configuré de esa manera. ¿Sí? Muy bien. Lo que estábamos viendo anteriormente son mis herramientas de texto. Al igual que en el otro Photoshop, mis herramientas son básicamente las mismas, no cambian,
Posiblemente cambiarán un poquito en la estética del diseño, pero son exactamente las mismas. Y nuevamente voy a configurar mi herramienta de texto y al igual que los anteriores me aparecen las mismas opciones de mi texto. Lo estaba trabajando con una Impact, terminé trabajando al final. Voy a trabajar algún tipo de tipografía un tanto similar, no en forma, sino que en el grosor para que podamos ir viendo los efectos. Ahora me la va a pintar de color celeste porque es color que me aparece preestablecido. Si yo quisiera cambiar de color, ya sabemos que podemos dar un clic en esta opción. También nos aparece esta opción un poco más a la izquierda, mi herramienta de color, y aquí tengo otras opciones de cambiar color, o también pudiera configurarlo desde muestras. Entonces, tengo muchísimas opciones, si se dan cuenta, para trabajar exactamente lo mismo. Al igual que el ejemplo anterior, voy a escribir un texto. Y aquí estoy asumiendo que tengo un fondo completamente transparente. Voy a generar una nueva capa de trabajo y la voy a pintar de blanco para que se nos haga un poquito más fácil de visualizar. ¿Sí? Y si se dan cuenta, las opciones son muy similares. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora es que en esta capa voy a generar una tercera capa. Obviamente por defecto la capa ya me aparece en transparente y voy a pintar un espacio de color. Nuevamente, ¿cómo lo hicimos anteriormente? Pues utilicé mi herramienta de selección, en este caso hice un cuadrado, o en el ejemplo anterior donde puse mi nombre, hice una selección y pinté. Básicamente eso fue lo que hice en mi opción pasada. Y si se dan cuenta aquí, la pintura del elemento que acabo de hacer es bastante marcada, por decirlo así, no hay un espacio difuminado. ¿Qué pasa si yo quisiera que este efecto o este espacio fuera difuminado? Ya nos dimos cuenta en clases anteriores que podíamos trabajar con diferentes efectos. Si se recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo el difuminado gaussiano de movimiento, que son algunas opciones o algunas formas de hacerlo. Pero también desde aquí, desde mi herramienta de selección, yo puedo tener qué tanto quiero desvanecer o dejar tan marcado mi elemento, o por decirlo así, qué tan difuminado. Entonces, si yo quisiera hacer un difuminado un tanto más marcado, o que sea menos marcado, perdón, si se dan cuenta aquí donde dice desvanecer, tiene 0 puntos. ¿Qué pasa si yo en esta opción le agrego 20 puntos? Veamos o hagamos el ejercicio para ver qué es lo que pasaría. Automáticamente al momento de seleccionar, ya mi cuadro como tal, anteriormente era un rectángulo perfecto, ahora si se dan cuenta, los bordes me aparecen redondeados. Y si yo hago el ejercicio de pintar en esta capa, si se dan cuenta aquí, la forma de pintura ya no es tan sólida como me aparecía anteriormente, sino que yo lo podría desvanecer. Entonces, para eso me sirve esa herramienta que acabamos de ver, ¿sí? Muy bien, eso es en rectángulos. ¿Qué pasa si ahora quiero hacer un diseño un tanto diferente? Ya para ir pintando o hacer un cartel o un afiche con un color de fondo diferente. No lo voy a hacer con rectángulos, sino que voy a utilizar mi herramienta de lazo. Pero en este caso voy a utilizar mi herramienta de lazo poligonal.
Y pudiera hacer el mismo ejercicio para pintar una forma completamente diferente a lo que tenía anteriormente. Entonces voy a hacer una forma completamente poligonal y pudiera pintarlo. Y pudiera hacer yo una capa completamente diferente y agregarle otra selección, solo que ahora la voy a hacer un tanto invertida para no pintar hacia abajo, sino que voy a pintar hacia arriba. Y si se dan cuenta, de una manera bastante sencilla, llamemos que esto es un diseño, porque tampoco es que haya hecho mayor cosa, pero tengo una opción un poco diferente, ya personalizable, con la cual yo pudiera estar trabajando. ¿Qué es lo que vamos a aprender a ver ahora? Nuestras herramientas de capas, ¿sí? Yo tengo aquí mi elemento como tal, ¿sí? La palabra hola. Esta palabra hola está pintada con un color celeste. ¿Cómo lo sé? Si se dan cuenta, yo ahorita no tengo seleccionado o ya no tengo en mis preferencias qué color de fondo utilicé para esta palabra hola. Para eso puedo hacer uso de mi herramienta de gotero, ¿sí? Esta herramienta de gotero, si se dan cuenta, yo aquí tengo el color azul con el cual yo pinté. ¿Y qué pasa si quiero utilizar el mismo color celeste y fue un color que me inventé? Y hice algunos valores de CMYK, los cuales no son ningún valor predeterminado. Entonces, si vengo yo y empiezo a utilizar elementos, posiblemente se me pierda el valor del color, porque pinté uno azul, pinté uno celeste, uno verde, uno rosado, uno morado, y entre todo ese ejercicio perdí la noción de qué valor había utilizado con este color celeste, que me aparece la palabra hola. Para ello, yo también puedo utilizar mi herramienta de gotero. Esta herramienta de gotero me indica, si doy un clic sobre el color, voy a utilizar mi herramienta de gotero y voy a dar un clic sobre el color, y si se dan cuenta, automáticamente en mi herramienta de colores ya me aparece el color que utilicé en esta opción. Entonces, para eso me sirve mi herramienta de goteo. Entonces, si yo quisiera saber qué color es el color azul, le doy un clic sobre el azul y automáticamente yo ya tengo el color establecido. Muy bien. Aparte de ello, ya vimos entonces que pudiéramos tener alguna modificación de forma directamente con mis textos. Ahorita le estoy aplicando algunas formas para hacer una recapitulación de lo que vimos anteriormente. Pero ahora tenemos algunas opciones que son mis opciones de capas, ¿sí? Muy bien. Y estas opciones de capas no solamente funcionan con texto, sino que con todas las capas que nosotros pudiéramos tener. En la parte superior, donde aparecen todas mis capas, me aparecen algunos efectos que a ustedes también les debería aparecer si tienen otra versión de Photoshop o más moderna. Me aparece normal, disolver, oscurecer, multiplicar, subexponer color, subexposición lineal, color más oscuro, aclarar,
De hecho, todas estas opciones van a tener un efecto completamente diferente. Veamos qué pasa si yo le doy con el tema de disolver. Y automáticamente puedo ver que el contorno de mi texto dejó de ser completamente liso, para que lo visualicemos, sino que ahora, si le doy la opción de disolver, el contorno de mi texto pudiera verse como carcomido, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué más opciones tengo? Muy bien, voy a colocar mi texto encima de los dos elementos para que podamos ver los efectos que haría si lo coloco sobre el azul y el celeste. Ahorita tengo disolver. ¿Qué pasa si le doy multiplicar? El momento en que yo le doy multiplicar me genera un efecto un tanto diferente y extraño. Si se dan cuenta, partes del texto se dejan de leer, otras se ven más oscuras, otras se ven más sólidas. ¿Qué es lo que pasó? Con esta opción, yo lo que le dije al programa es que hiciera o emulara que tenga un color, pero que se transparente con mi fondo. Básicamente como que si yo tuviera una hoja de acetato y sobre esa hoja de acetato hubiera pintado un color, y al momento en que esa hoja de acetato, que es transparente, yo la voy colocando sobre diferentes superficies, se va sumando el color de la superficie que nosotros lo estamos colocando. Entonces, esto es lo que pasa con esta opción de multiplicar. ¿Qué pasa si mi texto no es celeste, sino que lo voy a colocar en un tono verde para que veamos qué es lo que pasa? Entonces, lo más seguro es que en las partes donde es completamente blanco se vea el tono original, pero pensando como que fuera una opción de acetato, pues se empezó a multiplicar, la verdad, o de sumar los colores de mi fondo. Esto es con la opción de multiplicar. ¿Qué pasa si le pongo la opción de subexponer? Y automáticamente hay unas opciones que se pierden. Y así sucesivamente me voy a dar cuenta que Photoshop me da algunas alternativas eh, con las capas directamente, con las cuales yo pudiera hacer ejercicios bastante interesantes. No solamente, como les digo, me aparece esto con texto, sino que me funciona con todas las capas que yo pudiera tener. Si se dan cuenta, yo estoy aquí utilizando algunas opciones, viendo cómo se cambian, y pudiera tener algunos ejercicios completamente o algunos resultados completamente diferentes. Y esto va a ir cambiando según el color que utilicemos y el efecto que va a tener con mis colores de fondo. Hay algunos casos que, si se dan cuenta, aquí el de diferenciar me lo aplicó en negro, pero el de diferenciar y exclusión, pues no tengo mayor diferencia. Pero posiblemente si le pongo restar, tampoco me aparece nada, pero en dividir lo más seguro es que sí me aparezca algún efecto. Entonces, como lo hemos platicado anteriormente, esto es de probar, de utilizar, de tratar de ver qué opciones nos dan. Para que podamos ir entendiendo aparte otras opciones, lo voy a dejar en forma normal. Voy a dejar el texto normal, hola. Muy bien. ¿Qué pasa ahora si yo a este hola le quisiera generar algún tipo de sombra? ¿Se recuerdan que la semana pasada vimos e hicimos el ejercicio de generar nosotros una sombra? Ahora esa sombra no la voy a hacer yo directamente, sino que voy a dejarle al programa que lo haga. Al igual que en otras opciones de Photoshop más recientes que ustedes pudieron tener, tengo aquí en la parte de abajo donde me aparecen mis capas, tengo mi basurero, tengo mi herramienta de generar una capa nueva, ¿sí? Puedo crear un grupo nuevo, esto para que vayamos bien lo que pasa. Vamos a crear un grupo nuevo y automáticamente lo que voy a hacer, lo que lo voy a lograr es crear una carpeta. Entonces,
Yo en esta carpeta pudiera tener algunos elementos que lo único que tengo que hacer es arrastrar la capa hacia la carpeta. Si se dan cuenta, ahorita se me acaba de desaparecer el texto. ¿Qué pasó aquí? Yo lo que hice fue que la capa del color azul la arrastré a mi carpeta. Y lo único que tengo que hacer es cambiarla de posición. Y ahora si se dan cuenta, yo pudiera abrir y cerrar mi carpeta y tener más o menos visualización de, de capas. Esto nos sirve directamente si yo estoy editando cosas bastante complejas. Por darles un ejemplo, tengo una selfie mía y quiero modificar mi cabello. Entonces pudiera tener una carpeta con el nombre cabello y ahí tener todas las capas con las cuales me pudiera yo cambiar el cabello, me lo pudiera teñir, me lo pudiera poner pelo largo, hasta cola si quieren, me puedo poner y tener yo ahí las diferentes eh, capas con las cuales yo pudiera ir buscando el cabello. Si quisiera modificar mi rostro, quitarme algunas imperfecciones, algunas arrugas o cualquier otra cosa, también pudiera tener algún tipo de carpeta que diga rostro y así simultáneamente. Muy bien, esto es utilizando la herramienta de carpeta o para ordenar lo que son mis capas. Regresando al ejemplo, para lo que vamos a ver ahora, que es hacer yo mis propias sombras o mis diferentes efectos, me voy a colocar sobre la palabra hola, ¿sí? Que es la capa que estoy modificando, y me voy a ir en la parte de abajo donde me aparece una F con una X, que es añadir un estilo o un efecto, ¿sí? Y automáticamente me aparecen algunas opciones. Si se dan cuenta ustedes, están trabajando con un Photoshop un tanto más moderno, al final vamos a tener el mismo resultado. Primero voy a empezar a trabajar lo que sería una sombra paralela. Esto es para yo poder trabajar directamente el tema de sombras. Para los que están trabajando con un Photoshop un poco más reciente, no se preocupen, los resultados son exactamente los mismos. Y si quieren lo podemos ver posteriormente con el Photoshop más moderno, pero ahorita también trabajando con un Photoshop más viejito para las personas que tengan una opción menos reciente. Si se dan cuenta, yo ya tengo una sombra que automáticamente me la hizo Photoshop. En este caso, yo puedo colocarle la cantidad de opacidad que sea más dura o más fuerte, la pudiera dejar mucho más suave, ¿sí? Y aquí yo pudiera generar sombras completamente diferentes. Puedo tenerlas a una distancia, la voy a hacer un poco más visible para que todos podamos verlo. Eh, yo la podría hacer con una distancia más cercana o alejarla bastante más. Yo pudiera cambiarle el tamaño de mi sombra. En este caso la hice demasiado grande, entonces se perdió. O pudiera hacerle un tamaño más pequeño. También pudiera, lo que se le llama la extensión, la dureza de mi sombra o el difuminado que tiene, yo pudiera hacerla más dura o más difuminada. Y al igual que ya vimos con el anterior, con los efectos de mis capas, me aparecen aquí exactamente las opciones. En la parte superior, si se dan cuenta, me aparece la opción de multiplicar y me aparece normal. Veamos aquí el efecto de disolver. Aquí el efecto va a ser completamente diferente. Si se dan cuenta aquí, la sombra me aparece como que si yo la hubiera hecho con un aerógrafo o con un esparcido de pintura. Si yo le doy normal, pues obviamente como la estaba trabajando. Generalmente las sombras, generalmente se hacen con tonos de negro. ¿Cómo sé yo qué color estoy trabajando? Dándole un clic y me aparece qué colores tengo yo aquí. Si yo estoy trabajando negro, si se dan cuenta, este color es un negro visual, pero realmente lo que tengo es una sumatoria de varios colores, no es un negro real. Entonces yo tendría que colocar ceros para trabajarlo directamente en negro.
El problema con el negro como tal, que como es una sombra, no se ve negro, sino que me da un efecto como de un color sucio. Para eso es que me sirve entender cómo funciona mi modo de fusión y en este caso le voy a dar OK, pero en este caso, en este ejemplo en específico, tendría que darle multiplicar y automáticamente me hace una sombra con negro y se multiplica o se transparenta con el color de fondo. Entonces anteriormente no se veía un negro sucio porque realmente lo que está haciendo Photoshop es solamente hacer la sombra de un color gris ajeno a mi fondo. Entonces tenían la separación de colores grises y no era lo que nosotros esperábamos. En este caso hizo mi sombra pero se fusionó con el color de fondo, que es la forma correcta de hacerlo. Le voy a dar OK. Y aquí yo podría tener directamente una sombra. Pero ¿qué pasa si yo quiero darle otro tipo de efecto a mi texto? Nuevamente saco mi opción o este tipo de herramienta. Y si se dan cuenta, yo ahorita voy a utilizar la opción de bisel y relieve. Y yo pudiera eh, darle aquí unos efectos completamente diferentes a lo que podrían ser mis, el resultado con otros efectos muy diferentes como los que tenía anteriormente. Si se cuenta, aquí le estoy aplicando textura, ¿sí? En lo que es textura podría cambiar, también tengo diferentes motivos de textura. Aquí como que fuera una pared rugosa. Entonces, si se dan cuenta, yo ya tengo muchísimas opciones que anteriormente no estaba teniendo y esto me da muchas posibilidades de diseño, que es lo que nosotros al final pretendemos, para crear trabajos personalizados y no tan monótonos o tan básicos como los podríamos tener. Con esto que acabo de hacer, es interesante entender también cómo funcionan mis capas y si se dan cuenta aquí se va sumando algunos conceptos que tengo en mi capa. Ahora me dicen que esta capa que yo tenía originalmente de texto es una capa que está visualizando efectos y aquí me dice automáticamente qué efectos estoy yo viendo. Entonces tengo un efecto de bisel y relieve, tengo un efecto de resplandor interior, tengo un efecto de sombra paralela, ¿sí? Entonces aquí yo ya tengo muchísimas opciones con las cuales yo pudiera estar trabajando directamente con mis textos. Y eso no solamente se aplica directamente a la capa de texto, veamos qué pasa si yo estos tipos de efectos también se lo agrego a mi capa que ya teníamos aquí hecha de color. Le voy a agregar algún efecto ahora de los que ya vimos. Voy a verle ahora a una sombra interior, a esta capa que tenía anteriormente. Me voy a alejar la pantalla para que podamos ver. Y si se dan cuenta, yo a esta capa también le tengo efectos. No sé si alguien me está preguntando algo o solo levantó la mano. Perdonen, pero es que no estoy visualizando la plataforma. Buenas tardes. Sí, dígame. ¿Qué tal, Es, Mijail? es Un que, placer saludarte. sí, gracias, igual. Es que escribió Estuardo que si desde el programa se puede aplicar textura al texto. Así es lo que estamos haciendo. De Solo, hecho, nosotros incluso podríamos hacer. Photoshop es, Estuardo, para contarte un poquito. Eh, voy a hacer, vamos a hacer un ejercicio para que lo veamos, porque yo creo que el tema de los efectos ya lo hemos entendido un poco de lo que podríamos hacer. Parte de lo que vamos a hacer ahorita de un ejercicio es hacer un afiche de nosotros mismos, de una selfie y promocionarnos a nosotros mismos. Pero voy a jalar aquí una selfie o una fotografía que me acabo de encontrar en internet que me va a servir precisamente
para hacer el ejercicio y encontré esta foto de este cuate en internet. La voy a abrir. Y lo que voy a hacer es copiar esta imagen. Voy a copiar esta imagen y la voy a pegar directamente a la hoja de trabajo que estábamos haciendo ahorita. Hagamos de cuenta que yo quisiera que mi texto tuviera la textura de esta fotografía, ¿sí? Que es no sé si por ahí va la pregunta, pero yo lo que podría hacer es seleccionar el contorno de mi texto, ¿sí? Esto lo aprendimos a hacer la semana pasada. ¿Cómo podríamos hacer para seleccionar? Obviamente, si se recuerdan, teníamos que colocarnos sobre nuestra capa y apachando control o comando alt, yo pudiera hacer una selección. Y si se dan cuenta, yo hice una selección de la fotografía. Lo que hice fue darle un comando inverso, un comando I, para seleccionar inverso a la selección y borrar todo el elemento. Yo lo que hice aquí fue borrar realmente el elemento y yo ya le di al texto que tenía como tal una textura de otra fotografía. Imagínense que yo quisiera hacerla como con piel de leopardo, ¿sí? O de un tigre. Pudiera ser el mismo ejemplo. Entonces, si se dan cuenta ahora, lo que pasó es que también se me duplicaron mis capas. Yo tengo una capa de texto, pero también tengo una capa de este que es mi mismo texto, pero ya no es un texto editable, sino que solamente es la textura del texto. ¿Qué pasa ahora si vengo yo y con lo que estábamos viendo anteriormente hago el mismo ejercicio de multiplicar las capas? Entonces yo pudiera tener esta capa que acabo de hacer mi recorte y voy a ver qué pasa si le doy un multiplicar. Entonces tengo mi capa original, le voy a quitar los efectos que tenía por acá y si se dan cuenta se multiplicó la fotografía con el color de fondo. Y entonces aquí podríamos ver los diferentes ejemplos que yo pudiera tener con la textura de la fotografía que tenía. No sé, Estuardo, si eso era parte de tu pregunta y te la logro aclarar, pero si se dan cuenta, estoy trabajando ya aquí viendo algunas opciones de qué puedo hacer directamente con la fotografía. Y aquí yo pudiera tener diferentes texturas completamente diferentes. Que sí, dice Estuardo, con eso está. Muchas gracias, Estuardo, y a vos, Mijail, por ayudarme ahí con el tema de Estuardo que no tiene micrófono. Entonces, al final, eh, nosotros pudiéramos tener un resultado completamente diferente. ¿Qué es lo que vamos a hacer como ejercicio? Aquí acabo de regresar nuevamente a la fotografía original que tenía. La voy a colocar abajo de mi texto para que podamos verla. Y lo que voy a hacer es
probar con algunos efectos, ver cómo me funciona. Si se dan cuenta, aquí solo estoy jugando con opciones de capas y empiezo a tener resultados completamente diferentes. Lo que vamos a hacer nosotros como ejercicio de clase, y al final nos va a quedar, creo que de tarea, bueno, no, la clase se termina hasta pasado de las 9, tenemos más de una hora de trabajo. Lo que vamos a hacer como ejercicio de clase, voy a hacer un, un trabajo o una hoja de trabajo de 8,5 por 11 pulgadas y con una selfie de mi persona, obviamente de ustedes, no mía, sino que con una selfie de cada uno de ustedes, va a ser una presentación de su selfie para tenerlos y colocar su nombre, pero de una manera un tanto publicitaria, con efectos. No solamente tomarme una fotografía y ponerle Henry Urbano y ese es mi trabajo. Quiero ver que le metamos diseño con todas las herramientas que acabamos de ver y hemos visto anteriormente. Se recuerdan que podemos cambiar colores, se recuerdan que podemos cambiar formas, podemos distorsionarlas completamente, podemos hacer efectos como esto. Y aquí lo que me tocaría es colocarle mi nombre. Ya obviamente estamos en un proceso de que estamos trabajando como diseñadores gráficos. Entonces quiero ver una selfie creativa por parte de ustedes, ¿sí? Eso sería nuestro ejercicio de clase para poner ya en práctica todo lo que hemos visto, todo lo que hemos visto con nuestro programa. No sé si hay alguna duda con la cual yo pueda ayudarles y si no, empezamos a trabajar. De hecho, tenemos que crear un archivo nuevo para que todos estemos claros. El archivo nuevo va a ser de 8.5 por 11, tamaño carta, preferiblemente si es horizontal, pero no pasa nada si es vertical. En este formato lo que voy a hacer es una selfie de presentación, pero ya como creativo y de diseñador gráfico, donde aparece mi fotografía y aparece mi nombre. Recuérdense que podemos pintar elementos, podemos hacer líneas, hay muchas cosas que podríamos hacer. Entonces tenemos esto para trabajarlo, alrededor de hora y cuarto para trabajarlo. ¿Alguna duda por el momento? Muy bien. Perfecto. Entonces empezamos a trabajar, por favor. Se recuerdan que para entregar este trabajo, de una vez hago la aclaración y la salvedad, para entregar este trabajo y para que tengamos nuestros puntos de asistencia y de que sí cumplimos con el trabajo que había que hacer, vamos a generar nuestra fotografía con un editable que es nuestro archivo PSD y lo que vamos a hacer es que vamos a guardar ese archivo PSD, pero también vamos a guardar un archivo JPG, ¿sí? Ese archivo JPG nos va a servir para dos situaciones. Primero, para entregar nuestro trabajo de clase vamos a crear una carpeta dentro de la carpeta de Drive que tenemos cada uno y de ahí voy a crear una carpeta que se llama Selfie y voy a subir mi archivo editable, ¿sí? Que es el PSD. También ahí mismo vamos a subir el JPG, pero para que a mí me quede evidencia de que sí trabajaron en clase, no igual que la semana pasada, a todos los voy a convertir en moderadores y al término de las 9:15 deberíamos de estar nosotros subiendo nuestra fotografía aquí a la plataforma, ¿sí? Obviamente no nos va a dar tiempo de presentar sus fotografías porque ya sería un poco tarde en la noche, pero a mí sí me va a quedar como evidencia de que sí trabajaron esto a la hora de clase. Entonces, chicos, si no hay más preguntas, regresamos aquí a las 9:15. De hecho, yo me quedo conectado aquí en la plataforma. También me estoy quedando conectado en lo que es Hangout para las personas que quieran salirse de la plataforma. Se puede salir y si tienen alguna duda, regresamos en Hangout. Aunque si se salen de la plataforma, creo que ahora ya no podrían ingresar nuevamente porque está configurada hasta el horario que se termina la clase. Entonces,
preferiblemente, si tenemos la posibilidad, quedémonos conectados en la plataforma y a las 9:15 o 9 de la noche, cuando vayan terminando, la vamos compartiendo directamente en esta plataforma de compartir documentos, compartir nuestro archivo. Alguien me preguntaba ahí, me hizo una pregunta, ¿qué tamaño dijo Gabriela? 8,5 por 11, tamaño carta. Muy bien, entonces regresamos aquí a las 9:15 y les cuento un poquito de la tarea, que igual de todas formas la tarea va a aparecer publicada en su plataforma de Blackboard. Entonces chicos, hasta más tarde, me quedo conectado por si tienen alguna duda. Gracias.